Los miembros de la realeza nunca permiten matrimonios fuera de la familia real, no importaba si una princesa era fea o tonta. Desde tener extremidades deformes hasta la infame mandíbula de Habsburgo, que sobresalía como un pulgar adolorido. Muchas familias a lo largo de los años se casaron entre sí, ya sea para mantener su legado real puro o simplemente porque no tenían otras opciones. Cualquiera que haya sido el caso, algunas de ellas llevaron a complicaciones severas que duraron generaciones y que incluso se pueden ver hoy en día. Dicho esto, adentrémonos en las mujeres más endogámicas de la historia y el impacto que dejaron en sus futuras generaciones. Lorraine Whittaker. Con extremidades deformadas y un rostro desigual, Lorraine enfrenta cada día con una determinación feroz. Parte de la infame familia Whittaker consanguínea, la vida de Lorraine está llena de desafíos moldeados por años de vivir en aislamiento. En lo profundo de las escarpadas colinas de Virginia Occidental, los Whittaker han estado aislados del mundo exterior, y los efectos de este aislamiento son impactantes. Sus brazos y piernas son más cortos y deformes, lo que hace que incluso tareas simples como caminar por una habitación o subir escaleras sean enormes desafíos. Pero sus luchas no terminan ahí. Lorraine también enfrenta desafíos en el aprendizaje y el pensamiento. Recordar cosas y tomar decisiones puede sentirse como escalar una montaña empinada. En una familia con poca educación, estos obstáculos hacen la vida aún más difícil. Los duros efectos de la endogamia han llevado a muchos problemas genéticos en la familia de Lorraine. Estos problemas afectan sus cuerpos y mentes. Lorraine enfrenta retrasos mentales que le dificultan interactuar con el mundo. Las actividades diarias, como seguir instrucciones o resolver problemas simples, pueden dejarla sintiéndose perdida y frustrada. Uno de los mayores desafíos de Lorraine es la comunicación. En una familia donde algunos miembros no pueden hablar en absoluto, ella lucha por expresarse. En lugar de usar palabras, a menudo se comunican con ladridos, gruñidos y sonidos simples. Esto hace que sea increíblemente difícil para Lorraine encontrar las palabras adecuadas, dejándola sintiéndose sola y desconectada. Solo piensa en lo difícil que es conectar con los demás cuando no puedes encontrar tu voz. Después del lanzamiento del documental Inbred Family The Whittakers, la historia de la familia ha generado muchas discusiones sobre ética. Muchos espectadores sienten una profunda simpatía por Lorraine y su familia, conectándose con sus luchas y preocupándose por su bienestar, pero no todos están de acuerdo. Los críticos se preguntan si la familia realmente entiende lo que significa estar en el centro de atención. ¿Realmente dieron su consentimiento informado? Por otro lado, los partidarios creen que el documental resalta las duras realidades que enfrentan las familias aisladas y pobres en la América rural. Argumentan que la historia de Lorraine y las de su familia son importantes para crear conciencia y fomentar la compasión por personas en situaciones similares. La historia de los Whittakers abre debates sobre la pobreza, la educación y el acceso a la atención médica en comunidades remotas. Lamentablemente, la historia de Lorraine no es un caso aislado. En el año 2023, el impactante descubrimiento de la familia Colt en Nueva Zelanda sorprendió al mundo, revelando otro oscuro capítulo de endogamia dentro de una familia. Kimberly Colt. Con un rostro marcado por la asimetría que atraía tanto miradas curiosas como susurros hirientes, navegaba un mundo que a menudo la juzgaba por su apariencia en lugar de por su espíritu. Creciendo en Australia, la vida de Kimberly fue cualquier cosa menos típica. Su familia tenía una larga historia de casarse entre ellos, lo que había moldeado su vida de maneras que la mayoría de las personas ni siquiera podían imaginar. Desde joven, Kimberly se destacó, no solo por su apariencia única, sino por los desafíos que venían con ella. Hacer amigos era difícil. Los niños pueden ser crueles, y Kimberly sentía el peso de esos juicios todos los días. El mundo puede ser un lugar duro para cualquiera que no encaje, y Kimberly sentía esa punzada profundamente. Pero sus luchas no terminaban con su rostro. Kimberly también tenía deformidades en las extremidades, lo que significaba que sus brazos y piernas eran más cortos y tenían una forma diferente. Cosas simples, como correr cuesta abajo o subir escaleras, se convirtieron en grandes desafíos para ella. Cada día se sentía como una carrera de obstáculos, donde incluso las tareas más pequeñas requerían mucho esfuerzo. Además, también tenía problemas de audición y vista. Como si eso no fuera suficiente, Kimberly también enfrenta obstáculos cognitivos. Muchas personas de entornos consanguíneos lidian con dificultades de aprendizaje, y Kimberly no fue la excepción. Tenía dificultades con cosas como recordar instrucciones o tomar decisiones. Lo que parecía fácil para otros se sentía como caminar por arenas movedizas para ella. Esta lucha a menudo la dejaba sintiéndose frustrada e indefensa, haciendo la vida cotidiana aún más complicada. María Luisa de Austria. Nacida en la familia Habsburgo, infamemente conocida por sus mandíbulas deformes, María se convirtió en una figura importante en la historia, principalmente por su matrimonio con el emperador francés Napoleón Bonaparte.
Era hija del emperador del Sacro Imperio Romano Francisco II y de la famosa María Teresa de Austria. Consideraban los matrimonios entre familiares una práctica esencial para mantener el poder y formar alianzas fuertes. Ahora bien, aunque sus padres no podrían ser considerados parientes cercanos según los estándares actuales, los Habsburgo tenían la habilidad de casarse dentro de un pequeño círculo de la nobleza europea. Desafortunadamente, esto incluía primos y otros parientes. Este enfoque cerrado al matrimonio tuvo serias consecuencias. La endogamia, especialmente entre la realeza, aumentó el riesgo de problemas genéticos y de salud, y los Habsburgo no eran inmunes a estos desafíos. Uno de los legados más llamativos derivados de las elecciones matrimoniales de la dinastía de los Habsburgo es, sin duda, la infame mandíbula de los Habsburgo. Este rasgo físico único, caracterizado por un mentón pronunciado y una mandíbula prominente, no era simplemente una peculiaridad familiar. Fue un resultado directo de generaciones de endogamia. Esta situación muestra claramente cómo estas elecciones matrimoniales afectaron la salud y apariencia de los miembros de la familia. Nos recuerda los posibles problemas que pueden surgir al priorizar las alianzas políticas sobre la diversidad genética. María I de Portugal. María, también conocida como la Infanta de España, fue una figura fascinante en la historia. Fue reina de Portugal desde 1777 hasta su muerte, siendo la primera mujer en ser reina regente en el país. Su vida estuvo llena de drama real y las pesadas sombras de la historia familiar, especialmente en lo que respecta a la endogamia. Nacida en un mundo de coronas y poder, María era la hija del rey José I de Portugal y la reina María Ana de Austria. Este trasfondo real la conectaba con dos importantes familias reales, los Habsburgo y la monarquía portuguesa. Como sabemos, los Habsburgo eran famosos por su práctica de casarse con parientes cercanos para mantener fuerte su linaje real y construir alianzas políticas. Sin embargo, esta estrategia tenía sus desventajas. Cuando María asumió el trono, las sombras de la historia de su familia pesaban mucho sobre su reinado. Los Habsburgo, su familia real, eran conocidos por una larga historia de serios problemas de salud, incluyendo deformidades físicas y problemas de salud mental. Con el tiempo, María comenzó a mostrar signos de problemas de salud mental ella misma. Esto llevó a historiadores y médicos a preguntarse si sus desafíos estaban relacionados con la misma ascendencia que moldeó su identidad real. También planteó importantes preguntas sobre las presiones de ser parte de una familia así. La vida de María fue una mezcla de triunfo y agitación, especialmente durante los primeros años del siglo XIX, cuando su reino estaba en caos. A medida que la agitación política se extendía por Portugal, la amenaza de la invasión del ejército de Napoleón añadía un estrés tremendo a su reinado. Tenía que lidiar no solo con las responsabilidades de ser una reina, sino también con sus propias luchas de salud mental. Este no era un tiempo ordinario. Estaba lleno de confusión e incertidumbre. La presión de su papel a menudo empeoraba sus problemas de salud mental. Esto, a su vez, creó una tormenta de emociones que reflejaba el caos a su alrededor. En medio de invasiones y desafíos políticos, las luchas de María destacaron la inmensa tensión de ser monarca en tiempos difíciles. En un esfuerzo audaz por fortalecer los lazos reales, María se casó con su primo hermano, el príncipe Pedro de Brasil. Esta unión fue más que solo una conexión familiar. Fue un movimiento inteligente destinado a acercar a Portugal y Brasil. Aunque este matrimonio buscaba unir a dos familias poderosas, también planteó preguntas sobre los posibles problemas que podrían surgir, al igual que los Habsburgo, conocidos por sus matrimonios complicados y a veces problemáticos. A medida que avanzaba el reinado de María, el mundo a su alrededor cambiaba rápidamente. La Ilustración estaba desafiando creencias antiguas. Las potencias coloniales comenzaban a debilitarse y las guerras napoleónicas proyectaban una larga sombra sobre Europa. En medio de estos grandes cambios, Portugal se encontraba en un punto de inflexión crucial. Enfrentó importantes cambios políticos y sociales que darían forma a su futuro. A medida que la salud mental de María declinaba, su capacidad para gobernar se veía afectada. Para 1799, su hijo, el príncipe Juan, intervino para asumir el papel de regente, gobernando efectivamente en su lugar. María falleció en 1816, dejando un legado complejo que conectó las historias de Portugal y Brasil. Mientras el reinado de María como reina de Portugal estuvo marcado por las pesadas sombras de su ascendencia Habsburgo y la agitación política de su época, otra noble navegaba la intrincada red de la aristocracia europea. Al igual que María, formaba parte de una familia real que abrazaba las tradiciones de los matrimonios entre familias, uniendo poderosas dinastías. Marie-Louise Elisabeth d'Orléans. Marie-Louise no era una noble cualquiera. Fue una figura animada e importante en la historia de Francia. Tejió su historia a través del complejo mundo de las alianzas reales y las tradiciones aristocráticas. Nacida en la famosa Casa de Orleans,
una rama de la familia real francesa, Marie-Louise creció en una familia conocida por casarse dentro de la élite europea. Aunque estos matrimonios a menudo fortalecían las conexiones políticas, también traían el riesgo de la endogamia. Marie-Louise era la hija de Felipe II, duque de Orleans, quien fue un poderoso regente de Francia para el rey Luis XV. Su madre, Françoise Marie de Borbón, también tenía un trasfondo fascinante. Era la hija legítima del rey Luis XVI y su conocida amante, Madame de Montespan. Con una historia familiar tan extraordinaria, no es de extrañar que Marie-Louise estuviera destinada a una vida llena de emoción e intriga. En 1734, Marie-Louise dio un audaz salto al mundo del poder y la política cuando se casó con Louis de Bourbon, duque de Borbón. Este matrimonio fue más que una conexión personal. La unió a la Casa de Borbón, una dinastía famosa por su larga historia de matrimonios entre familiares. Al casarse con esta influyente familia, vinculó su destino a la historia más amplia de las familias reales europeas. La dinastía Borbón a menudo utilizaba matrimonios entre primos y matrimonios entre familiares para aumentar su poder, fortalecer alianzas y mantener líneas de sangre puras. Aunque no hay pruebas sólidas de que Marie-Louise enfrentara los efectos de la endogamia, la historia de su familia sugiere los desafíos de salud que muchos en la aristocracia europea enfrentaron. Aunque su matrimonio fue una alianza estratégica inteligente, también continuó las mismas prácticas que podrían llevar a problemas genéticos. Ahora, Marie-Louise no es tan conocida como algunos de sus parientes más famosos, como su renombrado abuelo, el rey Luis XVI. Sin embargo, su impacto en el complejo mundo de la nobleza europea fue significativo. Su matrimonio con Luis creó conexiones que resonaron en todo el ámbito aristocrático, formando una compleja red de alianzas y relaciones entre familias reales. Mientras Marie-Louise navegaba el intrincado mundo de la realeza francesa, esta siguiente realeza griega trae su propia historia de conexiones y desafíos reales: Cleopatra. La famosa reina de Egipto fue mucho más que la figura seductora que a menudo vemos en las películas. Su vida real estaba llena de estrategia política, drama familiar y determinación. Las historias populares, como cuando salió de una alfombra para sorprender a Julio César, no captan quién era realmente. Cleopatra fue una líder inteligente y poderosa que sabía cómo manejar el complicado mundo de la política. Nacida en la dinastía tolemaica, Cleopatra creció en una familia donde casarse con parientes era común para mantener la pureza de la línea real y conservar el poder. El enfoque de su familia en mantener su linaje puro tuvo serias consecuencias. La dinastía tolemaica, conocida por casarse entre parientes, a menudo enfrentaba problemas de salud por ello. La propia Cleopatra podría haber lidiado con estos problemas, y algunos creen que esto podría haber llevado a que tuviera sobrepeso. A pesar de cualquier problema de salud, se convirtió en una de las mujeres más famosas y poderosas de la historia. La vida de Cleopatra estuvo llena de drama, batallas políticas e historia fascinante. La historia de su familia comenzó con Ptolomeo I Sóter, un general que sirvió bajo Alejandro Magno. Cuando Alejandro murió en el año 323 a.C., Ptolomeo tomó el control de Egipto y comenzó una dinastía que duró 300 años. Cleopatra pudo haber nacido en las arenas bañadas por el sol de Egipto, pero no era egipcia por ascendencia. En cambio, provenía de una larga línea de gobernantes de habla griega que dieron forma a la dinastía tolemaica. Sin embargo, Cleopatra no era el tipo de persona que simplemente se quedaba de brazos cruzados y dejaba que su origen la definiera. En un movimiento audaz y atrevido, abrazó las tradiciones de su país adoptivo. En su gran palacio, siempre estaba rodeada de pergaminos, aprendiendo a hablar el idioma egipcio. Fue un gesto poderoso que mostró su deseo de conectarse con su pueblo y comprender su cultura a un nivel más profundo. Sin embargo, ser parte de la dinastía tolemaica venía con su propio conjunto de costumbres inusuales. Como muchas otras familias reales de esa época, los Ptolomeos a menudo se casaban dentro de sus propias líneas de sangre. Las decisiones matrimoniales se tomaban no solo por amor, sino por poder, alianzas y el futuro de su dinastía. Cleopatra no fue una excepción. Su árbol genealógico era una maraña de matrimonios entre primos y hermanos. Más de una docena de sus antepasados siguieron este camino, a menudo casándose con primos o incluso hermanos. De hecho, es probable que sus propios padres fueran hermano y hermana, lo que añade un giro dramático a esta historia real. En el corazón del antiguo Egipto, donde el poder y la política se entrelazaban como lianas en una densa jungla, Cleopatra no era solo una figura decorativa. Era una maestra navegante de una intrincada red de lazos familiares y deberes reales. Fiel a la tradición ptolemaica, se casó con sus dos jóvenes hermanos, convirtiéndolos en sus esposos ceremoniales y cogobernantes.
Sin embargo, no te dejes engañar por esos títulos reales. La realidad estaba lejos de ser un cuento de hadas. Las luchas de poder en la dinastía ptolemaica eran tan comunes como los banquetes lujosos llenos de deliciosa comida y joyas brillantes. Su primer hermano esposo, Ptolomeo XIII, era un joven particularmente ambicioso que quería tomar el control. Cuando Cleopatra decidió que estaba lista para liderar por su cuenta, Ptolomeo no estaba dispuesto a permitirlo. En un giro dramático digno del teatro más grandioso, la expulsó de Egipto, desatando una feroz rivalidad entre hermanos que preparó el escenario para un enfrentamiento épico. Cleopatra, decidida e inteligente, estaba lista para su regreso. Sabía que necesitaba un aliado poderoso, y quién mejor que Julio César, el famoso general romano cuya influencia podía cambiarlo todo. Con César a su lado, Cleopatra luchó arduamente para recuperar su trono. Sin embargo, las apuestas eran altas. Su hermano Ptolomeo encontró su fin en las turbias aguas del Nilo tras una feroz derrota en batalla. Mientras Cleopatra observaba cómo se desarrollaba la tragedia, sintió el peso de su ambición. Su búsqueda de poder había tenido un costo desgarrador. Sin embargo, el drama no se detuvo ahí. La ambición de Cleopatra la llevó a casarse con su hermano menor, Ptolomeo XVI, un movimiento que parecía inteligente en la superficie, pero que conllevaba sus propios peligros. El palacio zumbaba con rumores, susurros de sospecha e intriga girando como humo en el aire. Algunos creían que Cleopatra, siempre la estratega astuta, podría haber tenido algo que ver con la misteriosa muerte de Ptolomeo XVI, todo para despejar el camino para que su hijo asumiera como cogobernante a su lado. En la dramática historia del reinado de Cleopatra, el año 41 a.C. marcó un giro escalofriante en su vida. En una despiadada búsqueda de poder, tomó la desgarradora decisión de asesinar a su hermana, Arsínoe. Cleopatra la veía como una rival peligrosa para el trono. En el mortal juego de la política dentro de la dinastía tolemaica, los lazos familiares significaban poco. La supervivencia lo era todo. Mientras tanto, arqueólogos que excavan en los restos de la realeza egipcia han encontrado evidencia de que muchas figuras reales luchaban con problemas de peso. Este problema probablemente provenía de sus estilos de vida lujosos, llenos de alimentos ricos, pan y mucho alcohol. Esta indulgencia excesiva, mezclada con los efectos genéticos de sus frecuentes matrimonios entre parientes, llevó a varios problemas de salud entre las líneas de sangre real. La propia Cleopatra tenía una apariencia única, marcada por una nariz aguileña y un rostro redondo con carne suave bajo su barbilla. Esto estaba muy lejos de la belleza glamorosa que a menudo se muestra en las películas. Mientras la propaganda romana pintaba a Cleopatra como una seductora cautivadora, la verdad era mucho más complicada. No era la figura glamorosa hecha famosa por Elizabeth Taylor. Cleopatra era una reina inteligente y políticamente astuta, navegando un mundo lleno de peligro y traición. Isabel II de España. Isabel II entró en un mundo real donde mantener todo en la familia era más que un simple dicho. Era una estrategia inteligente. En el siglo XIX, los monarcas europeos, especialmente la Casa de Borbón, veían los matrimonios entre primos como una forma de mantener el poder y fortalecer sus linajes. Aunque entonces podría haber parecido un buen plan, definitivamente no lo era. Verás, los Borbones eran una familia poderosa, gobernando tanto España como Francia. Ahora, aunque esto les ayudó a mantener su trono seguro, también vino con un gran problema: la endogamia, que no solo tenía problemas morales, sino que también amenazaba la salud de toda la familia. Retrocediendo unas décadas, el padre de Isabel, el rey Fernando VII de España, no tuvo la mejor suerte en el amor. Se casó 4 veces. En 1802, se casó con su prima hermana, la princesa María Antonieta de las 2 Sicilias. Luego, en 1816, se casó con su sobrina, María Isabel de Braganza, quien era la princesa de Portugal, pero aún no había terminado. En 1819 se casó con la princesa María Josefa de Sajonia y en 1829 se casó con su sobrina María Cristina de Borbón 2 Sicilias. Con un árbol genealógico así, no es sorprendente que los matrimonios entre primos fueran comunes. Sin embargo, lo que no se dieron cuenta fue del serio riesgo de la endogamia. El asunto es que cuando los parientes cercanos se casan, es más probable que transmitan los mismos genes, incluidos los malos. Así que cuanto más endogamia hay, mayor es la probabilidad de que aparezcan rasgos genéticos perjudiciales. Esto sucede porque la endogamia aumenta las posibilidades de que los genes malos se dupliquen, lo que puede llevar a trastornos genéticos. Cuando esos trastornos aparecen, pueden causar grandes problemas para las futuras generaciones. La historia de Isabela no trata solo de coronas y castillos. Se adentra en la compleja red de dinámicas familiares reales, donde casarse con parientes cercanos era la norma. Ahora,
No tenemos muchos detalles sobre la salud de Isabella o cómo la endogamia impactó su vida. Sin embargo, por lo que los historiadores han podido recopilar, sufrió de un desarrollo físico atrofiado. Lamentablemente, estos problemas no eran solo físicos, sino también mentales. Verás, se sabía que mostraba un comportamiento errático y a menudo pasaba por largos periodos de depresión. En los años que siguieron, los peligros de casarse dentro de la familia comenzaron a generar serias preocupaciones. La creciente comprensión de que tales uniones podrían llevar a trastornos genéticos lentamente se abrió camino en los círculos reales. A medida que el conocimiento sobre genética se expandía, las familias reales comenzaron a pensarlo 2 veces antes de casarse con sus parientes. De manera similar, surgió otro miembro real de la influyente familia Habsburgo, donde el matrimonio entre parientes era común. Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo.